Bienvenidos a Misterios de la Economía. Estamos a punto de embarcarnos en un viaje que desafiará sus percepciones y suposiciones sobre la economía global. Esta noche viajamos a Grecia, una tierra de dioses antiguos, donde nacieron los mitos y la democracia dio sus primeros pasos. Islas bañadas por el sol, una joya del Mediterráneo, que atraen a viajeros de todo el mundo. Pero más allá de la fachada idílica, yace una paradoja que desconcierta al mundo. Un marcado contraste entre belleza y dificultad. Desde fuera, Grecia es un paraíso, un destino soñado para millones. Los turistas acuden en masa a sus playas, buscando relajación y escape bajo el cálido sol del Egeo. Se maravillan con la Acrópolis, que se erige como testimonio del logro humano y la cuna de la civilización occidental, y se empapan del sol Mediterráneo, saboreando los placeres sencillos de la vida. Pero detrás de la belleza de postal, se desarrolla una historia diferente. Millones luchan a diario con una dura realidad, una rutina diaria contra la adversidad económica. ¿Por qué, en un país tan rico en cultura, historia y recursos naturales, a tantos les resulta imposible vivir, construir una vida estable y próspera? Las noticias a menudo cuentan una historia de recuperación, de progreso económico y estabilidad renovada. Pero la verdad en el terreno es diferente, muy lejos de los titulares optimistas. Los salarios se reducen mientras los precios se disparan. El costo de vida sigue subiendo, ejerciendo una inmensa presión sobre los hogares. Las familias se enfrentan a elecciones imposibles: electricidad o comida, atención médica o educación. Lo básico se convierte en lujo. Las cifras oficiales ocultan la verdadera historia, a menudo enmascarando la profundidad y la magnitud de la crisis, que está escrita en los hogares y las calles de Atenas y más allá, grabada en los rostros de su gente. Estamos aquí para mirar más allá de los titulares, para profundizar más allá de las narrativas superficiales y comprender las fuerzas en juego, la compleja interacción de factores que han moldeado el destino de Grecia. ¿Qué creó esta crisis? ¿Qué salió mal? La respuesta es una maraña de historia, política y economía, una confluencia de eventos y decisiones. Para muchos griegos, el sueño de estabilidad ha sido reemplazado por la ansiedad, una preocupación constante por el futuro, y una sensación de estar atrapados, envueltos en un ciclo de deuda y austeridad. Es una crisis silenciosa, una lucha que se libra a puertas cerradas y en calles tranquilas, escondida detrás de sonrisas de turistas y atardeceres impresionantes, enmascarada por el encanto de un paraíso vacacional. Esta noche, desvelamos las capas de este misterio, revelando el costo humano de la agitación económica. Conoceremos a jóvenes sin futuro en su patria, obligados a buscar oportunidades en otros lugares, familias que luchan por sobrevivir, haciendo sacrificios imposibles para mantener a sus hijos. Y examinaremos las políticas que llevaron a Grecia hasta aquí, analizando las decisiones que moldearon su destino. Lo más importante, preguntaremos: ¿hay una salida? ¿Puede Grecia superar sus desafíos? ¿Hay esperanza para un futuro mejor? ¿Puede prevalecer el espíritu de innovación y resiliencia? Únase a nosotros mientras nos adentramos en el corazón de la crisis de Grecia, buscando respuestas y comprensión. Descubran por qué tantos ya no pueden permitirse llamar hogar a este hermoso país, obligados a dejar atrás su herencia y a sus seres queridos. La paradoja griega es más que un rompecabezas económico. Es una historia humana, un testimonio de la fuerza y la resiliencia del espíritu humano. Comencemos y descubramos la verdad detrás de la paradoja griega. Para entender de verdad la profundidad de la crisis de Grecia, tenemos que viajar al año 2009. Fue un momento clave, un punto de inflexión que cambiaría para siempre el rumbo de la nación. Fue el año en que el fantasma de la deuda oculta hizo su escalofriante aparición, un espectro que había estado al acecho, esperando ser descubierto. Durante años, Grecia había estado viviendo por encima de sus posibilidades, gastando más de lo que ganaba, dándose un estilo de vida insostenible a largo plazo. La nación había estado pidiendo muchos préstamos, acumulando deudas enormes para financiar ambiciosos proyectos públicos, incluyendo los extravagantes Juegos Olímpicos de 2004. Pero los libros del gobierno, los registros oficiales, ocultaban la cruda realidad, enmascarando la verdadera magnitud de la carga financiera. Cuando el verdadero déficit fue finalmente revelado, cuando la verdad ya no pudo ser suprimida, causó conmoción en todo el mundo, asombrando a los mercados financieros y a los observadores internacionales por igual. De repente, Grecia se encontró incapaz de pedir dinero prestado,
ya que los prestamistas entraron en pánico y huyeron, temiendo la incapacidad de la nación para pagar sus obligaciones. Entra la Troika, un trío de poderosas instituciones que jugarían un papel crucial en el destino de Grecia. Primero, la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea. Luego, el Banco Central Europeo, la autoridad monetaria de la eurozona. Y finalmente, el Fondo Monetario Internacional, o FMI, el prestamista global de último recurso. Intervinieron con un rescate masivo, prestando miles de millones de euros para evitar el colapso financiero total de Grecia, pero con condiciones estrictas. Se impusieron medidas de austeridad, lo que llevó a recortes drásticos en las pensiones. Los salarios se redujeron en todos los ámbitos, y se aumentaron los impuestos, lo que impuso una carga aún mayor a la población que ya estaba sufriendo. El objetivo principal era reducir el gasto del gobierno, aumentar los ingresos del gobierno a través de impuestos más altos y mejores métodos de recaudación. Y en última instancia, pagar los enormes préstamos que se habían acumulado a lo largo de los años. Pero estas medidas de austeridad tuvieron un impacto devastador en los griegos comunes, empujando a muchos a la pobreza y la desesperación. La economía, en lugar de crecer y recuperarse, siguió encogiéndose, lo que empeoró la crisis. Las empresas se vieron obligadas a cerrar sus puertas, incapaces de sobrevivir a la recesión económica, y el desempleo se disparó a niveles sin precedentes. Más de 1 de cada 4 griegos se encontró sin trabajo, luchando para llegar a fin de mes. Y para la juventud, la situación era aún más grave, con 1 de cada 2 jóvenes desempleados, su futuro incierto. La vida diaria se convirtió en una lucha constante por la supervivencia, mientras las familias lidiaban con la pobreza y las dificultades. La gente perdió sus casas por embargos, desalojados de los lugares donde habían vivido durante generaciones. Los ahorros se agotaron, dejando a las familias en la ruina financiera. Y la esperanza, la mercancía más preciada de todas, comenzó a desvanecerse, reemplazada por la desesperación y la falta de esperanza. El tejido mismo de la sociedad griega comenzó a desgarrarse, mientras el malestar social y la inestabilidad política se apoderaban de la nación. El fantasma de 2009 se había transformado en una crisis humana en toda regla, mucho más que solo una financiera, impactando la vida de millones. Las cicatrices de esos años tumultuosos aún son profundas, y siguen dando forma al paisaje de Grecia hoy en día. La crisis fue mucho más que una colección de números y estadísticas. Fue un profundo trauma nacional, un periodo de sufrimiento colectivo que dejó una marca imborrable en la psique griega. El mundo observó el drama desde lejos, pero fue el pueblo griego quien lo vivió, experimentando las dificultades y la incertidumbre de primera mano. La historia de la crisis de la deuda de Grecia es, en última instancia, una historia de vidas trastornadas, de sueños destrozados y de una nación que lucha por reconstruirse. Y las consecuencias de esa crisis, los efectos en cadena de esos años difíciles, aún se están desarrollando y siguen dando forma a los desafíos que enfrenta Grecia hoy en día. Términos económicos como deuda y austeridad a menudo pueden parecer conceptos abstractos y distantes, discutidos en salas de juntas y debates políticos. Pero su verdadero impacto se vuelve claramente evidente cuando conoces a alguien como Eleni, cuando ves el rostro humano detrás de la jerga financiera. Eleni, una ex maestra de escuela dedicada a formar mentes jóvenes, y su esposo, un hábil ingeniero civil que ayudó a construir su comunidad, una vez vivieron una vida modesta pero segura, una vida construida sobre el trabajo duro y la promesa de un futuro estable. Luego llegó la crisis, un tsunami económico que arrasó Grecia, dejando devastación a su paso. Casi de la noche a la mañana, su esposo perdió su trabajo, una víctima de la colapsada industria de la construcción. Sumado a sus problemas, su salario, ya modesto, se redujo en casi un 40%, un golpe devastador para los ingresos de su hogar. Sus ahorros, cuidadosamente acumulados durante años, desaparecieron, gastados rápidamente en facturas crecientes y el costo cada vez mayor de las necesidades básicas. También se encontraron apoyando a padres ancianos, cuyas ya escasas pensiones fueron drásticamente recortadas, dejándolos vulnerables y dependientes. Eleni recuerda la vergüenza, la humillación de tener que devolver la compra en la caja, incapaz de permitirse ni siquiera los artículos más esenciales. Ella recuerda inviernos pasados tiritando en su casa, sin calefacción,
y el miedo constante y persistente que se convirtió en una parte rutinaria de sus vidas diarias. Su historia, aunque profundamente personal, es trágicamente compartida por millones de griegos, personas trabajadoras que siguieron las reglas, contribuyeron a la sociedad, pero finalmente perdieron todo sin culpa alguna. El costo psicológico de esta crisis fue inmenso. Una epidemia silenciosa que se extendió por toda la nación. Sentimientos de desesperanza, ansiedad abrumadora y una profunda sensación de fracaso se propagaron como un reguero de pólvora. A medida que los niveles de estrés se dispararon, los problemas de salud aumentaron drásticamente, y el sistema de salud, ya sobrecargado, se debilitó aún más por la falta de fondos y la grave escasez de personal. Incluso ahora, años después del impacto inicial, los salarios siguen siendo obstinadamente bajos, entre los más bajos de toda la eurozona. Eleni, a pesar de sus años de experiencia como maestra, ahora trabaja a tiempo parcial como limpiadora, luchando por llegar a fin de mes. Y su esposo, que una vez fue un respetado ingeniero civil, solo encuentra trabajo ocasional y esporádico. Sus hijos, ambos graduados universitarios brillantes y ambiciosos, se han visto obligados a mudarse al extranjero en busca de oportunidades que simplemente no existen en Grecia. La familia ahora está dispersa por continentes, una dolorosa consecuencia de la crisis económica, y el sueño de una jubilación cómoda y bien merecida se ha desvanecido, reemplazado por la dura realidad de una lucha continua. Este es el verdadero costo humano de la crisis económica griega. Se trata de vidas permanentemente alteradas, sueños pospuestos indefinidamente, y la fuerza duradera del espíritu humano siendo implacablemente probada. La crisis no se trataba solo de cifras económicas abstractas y paquetes de rescate. No se trataba solo de dinero. Se trataba fundamentalmente de la dignidad humana, del derecho a una vida digna y del poder duradero de la esperanza frente a la adversidad. Y para demasiados griegos, la lucha continúa, día tras día. Las cicatrices de esta crisis son profundas y duraderas, y el camino hacia la recuperación total está resultando agónicamente lento. La historia de la crisis de Grecia no solo se encuentra en los informes económicos, está indeleblemente escrita en las vidas y los rostros de su gente. Porque detrás de cada estadística fría y dura, hay una historia profundamente personal y conmovedora, una historia como la de Eleni. Y trágicamente, hay millones de historias más como la suya, cada una representando una vida profundamente impactada por esta devastadora crisis. Grecia es famosa por su comida y hospitalidad, pero para muchos, incluso lo básico ahora está fuera de su alcance. Los precios de productos esenciales como el pan, la leche y el aceite se han disparado, mientras que los salarios se quedan muy atrás. Ir al supermercado es motivo de ansiedad. Las familias compran menos o se conforman con menor calidad. Los costos de la energía se han duplicado, obligando a muchos a elegir entre calefacción y comida. Los subsidios del gobierno ofrecen poco alivio. El salario promedio apenas cubre el alquiler y los servicios, dejando poco para comida o emergencias. La vida es un acto de equilibrio sin red de seguridad. Los turistas disfrutan de vacaciones asequibles, pero los locales no pueden permitirse los mismos placeres. Un café en una cafetería o una comida fuera de casa es ahora un lujo. La belleza de Grecia es un telón de fondo para la lucha diaria. Para muchos, el paraíso es algo que pueden ver, pero no disfrutar. La crisis del costo de vida ha convertido la vida diaria en un lujo. Ser dueño de una casa fue una vez la base de la vida griega, un símbolo de estabilidad y herencia. La crisis destrozó ese sueño. Miles perdieron sus hogares por embargos. Ahora ha surgido un nuevo problema. Los alquileres a corto plazo como Airbnb han disparado los alquileres y reducido la vivienda disponible. Los locales son expulsados mientras los propietarios atienden a los turistas. Los alquileres en Atenas se han disparado un 50% o más, mientras los salarios permanecen estancados. Jóvenes parejas y estudiantes luchan por encontrar lugares asequibles para vivir. Muchos gastan más de la mitad de sus ingresos solo para tener un techo sobre sus cabezas. El gobierno ha tardado en responder. El turismo trae dinero, pero la falta de vivienda asequible es una crisis silenciosa. El sueño de un hogar estable se está desvaneciendo para muchos griegos. La crisis de vivienda está cambiando la cara de la sociedad griega. Una de las heridas más profundas de la crisis es la fuga de cerebros. Más de 500.000 de jóvenes y educados griegos se han ido en busca de mejores oportunidades en el extranjero. Imaginen a Nikos,
un ingeniero de software de primera, ganando 4 veces más en Berlín de lo que podría en Atenas. Extraña su hogar, pero no ve un futuro en Grecia. Este éxodo es una gran pérdida. Grecia invierte en educación, solo para ver su talento construir otras economías. La población está envejeciendo con menos jóvenes para apoyar las pensiones y los sistemas sociales. El ciclo es vicioso. La falta de empleos aleja a los jóvenes, haciendo la recuperación aún más difícil. La fuga de cerebros está vaciando el país. No es solo económico, es un desastre social y demográfico. Los futuros médicos, científicos e innovadores se están yendo. La sensación de vacío crece. ¿Quién guiará a Grecia hacia el futuro? La respuesta sigue siendo incierta. La crisis de Grecia no comenzó en 2009. Tiene sus raíces en décadas de historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, un sistema de clientelismo político creó un Estado inflado e ineficiente. La evasión de impuestos se generalizó. El gobierno dependía de préstamos y fondos de la Unión Europea. Unirse a la eurozona en 2001 trajo crédito barato, impulsando un auge impulsado por la deuda. Los problemas subyacentes, corrupción, ineficiencia, falta de competitividad, permanecieron ocultos. La crisis financiera global de 2008 expuso la verdad. Cuando el dinero se detuvo, el sistema colapsó. La crisis fue el resultado de décadas de mala gobernanza y políticas insostenibles. El pasado volvió para atormentar el presente. Los griegos todavía están pagando por los errores de generaciones anteriores. La respuesta política a la crisis se sintió como un laberinto. Demandas contradictorias, decisiones imposibles. La troika exigió austeridad y reformas. Los griegos sufrieron y protestaron. Los gobiernos se enfrentaron a un dilema: obedecer a los prestamistas o a su propio pueblo. La inestabilidad política siguió. Elecciones frecuentes, gobiernos que subían y caían. Un referéndum rechazó la austeridad, pero siguieron medidas más duras. Muchos se sintieron traicionados, la democracia suspendida, los líderes impotentes. Incluso ahora, el laberinto político permanece. El gobierno debe equilibrar el crecimiento con la disciplina fiscal. Las reformas son a menudo impopulares. Los grupos de interés luchan por un pastel que se encoge. La confianza en la política es baja. Las heridas son profundas. Para muchos, los políticos todavía están perdidos en el laberinto. La búsqueda de una salida continúa. El camino de salida está lejos de ser claro. Después de años de oscuridad, ¿hay esperanza para Grecia? La economía está creciendo, el desempleo ha bajado y las calificaciones crediticias han mejorado. El turismo está en auge y nuevas inversiones en tecnología y energía verde ofrecen promesas. Algunos jóvenes están considerando regresar a casa, pero los desafíos persisten. La deuda es alta, los salarios son bajos y el costo de vida es abrumador. La crisis de la vivienda y la fuga de cerebros persisten. La recuperación es frágil y desigual. Muchos se sienten rezagados. Existe el riesgo de una Grecia de 2 velocidades, una para los privilegiados, otra para todos los demás. La esperanza existe, pero no está garantizada. Depende de construir una economía justa e inclusiva y de restaurar la confianza en la política. Sobre todo, depende de la resiliencia del pueblo griego. Han soportado mucho, pero su espíritu sigue siendo fuerte. Por primera vez en años, un tenue rayo de amanecer podría estar asomando en el horizonte.